Si tu vida de estudiante se resume en esto, papeles y más papeles que memorizar y aprender, necesitas entender que esta no es la mejor forma de estudiar. Y precisamente en este video quiero explicarte todo lo que necesitas para dejar atrás todo esto y multiplicar por 100 tu rendimiento académico. Primeramente déjame decirte que entiendo por qué tomas apuntes cuando estudias. Yo también lo hago, todos lo hacemos. Y precisamente ahí está la raíz del problema, que es un comportamiento que la mayoría de las personas, por no decir que todas, adopta. Entonces al hacerlo la mayoría tendemos a creer que es el método correcto porque a todo el mundo le funciona y lo adoptamos en nuestro método de estudio. Y puede que venga alguien y me diga, ya, pero es que a mí me funciona, yo lo que hago es tomar apuntes y mis resultados académicos son buenos. Y sí, existe una manera de tomar apuntes, un método para tomar apuntes que es efectivo. La de leer esa información, interpretarla y luego resumirla en base a nuestros propios pensamientos. Pero el problema aquí es el tiempo. Imagina cuánto podrías adelantar en tu estudio si realizas el mismo procedimiento, lees la información, la interpretas, la captas en tu mente, pero nunca copiaras eso en un papel. Y precisamente vengo a enseñarte las estrategias para omitir ese paso. Además, si aún no te he convencido de que tomar apuntes es una muy mala estrategia de estudio, hay muchos estudios científicos que lo respaldan. Si eres nuevo por acá, me llamo Cristian, soy estudiante de medicina en Cuba y me dedico a crear contenido tanto acá en YouTube como en Instagram sobre productividad, gestión del tiempo y aprendizaje. Sin más, comencemos. Primero necesitas entender los 3 principios o momentos que rigen mi aprendizaje: el acercamiento productivo, la visión crítica y la sistematización activa. El acercamiento productivo lo llevo a cabo antes de que se me sea dado el contenido. Es decir, básicamente el día antes establezco un periodo de 30 minutos máximo a conocer de forma bastante general lo que voy a dar el próximo día en la conferencia. Para esto simplemente voy a la página de la universidad donde los profesores suben el contenido, descargo la conferencia que estaré dando el próximo día y a partir de ella busco en Google de forma muy breve los términos más importantes, los términos principales del contenido. Para ello simplemente copio y pego los términos que veo que más se repiten e intento comprender verdaderamente el concepto. De esta forma lo que hago es captar una idea general de lo que va a tratar el tema y me aseguro de no estar en blanco al día siguiente cuando el profesor esté hablando, cosa que es muy importante para el siguiente paso que estaremos viendo de la visión crítica. Luego lo que hago es buscar un video en YouTube que no sea muy largo ni muy detallado sobre el tema, simplemente algo que te explique a rasgos generales, y todo esto sin copiar nada, simplemente me aseguro de interpretar y captar esa información que estoy recibiendo. Y por último, una pequeña búsqueda de bibliografía, los libros más importantes, los libros que recomiendan al final de la conferencia para estudiar este tema, y me aseguro de tener bajo control los libros que voy a estudiar y los capítulos de esos libros que voy a estudiar. Y ya si tengo tiempo, puede que me lea la primera página de estos libros, que siempre traen como una pequeña parte introductoria al principio. Esto no me suele tardar más de 30 minutos, bastante simple. Esta técnica, este acercamiento productivo, me gusta terminarlo con la llamada técnica de Feynman, en donde intento explicarme a mí mismo todo lo que he absorbido en el material de la forma más sencilla posible. Nada de apuntes, bastante simple. Y cabe aclarar que no siempre tengo el tiempo suficiente para realizar este acercamiento productivo completo porque tengo demasiada carga en la universidad y tal. Así que si a ti verdaderamente no te es posible hacerlo completo, te recomiendo que aunque sea hagas uno de los primeros pasos, que busques aunque sea el vocabulario más importante. Esto no te suele tardar mucho más de 2 minutos y te aseguro que tu atención en clase va a cambiar drásticamente. Pasemos entonces a ese segundo momento, aquel punto donde estamos recibiendo la información de nuestro profesor, o sea, cuando estamos en clase, aplicando la técnica de la visión crítica. Durante la conferencia, aunque no lo creas, vamos a aplicar también una técnica de estudio que se conoce como aprendizaje crítico. Mira, en el momento de la conferencia, cuando estamos recibiendo esa información, siempre hay 2 roles. Un experto, o sea, el profesor, y tú, que en este caso eres el que está recibiendo la información. Y lo que vamos a hacer aquí es crear un tercer rol en medio de esos 2, de forma tal que quedaría el profesor como experto del tema, tú como traductor del contenido y una persona, que sería el tercer rol que hemos creado, que no tiene ni idea sobre el tema. Me explico. A medida que recibes el tema, a medida que transcurre la conferencia, vas a escuchar atentamente todo lo que dice tu profesor y lo vas a interpretar, lo vas a analizar de forma interna, simplificándolo y bajando a la tierra, como si tuvieras en tu mente a alguien que no tiene ni idea del contenido. Es decir, el punto aquí es que actúes como un traductor que se cuestiona de forma crítica todo lo que plantea el experto y luego le des esa información procesada por ti
al tercer rol que hemos creado, a esa persona que no entiende nada. Este cuestionamiento o acción de traducir lo vas a establecer a partir de dos formas fundamentalmente. La primera es establecerte preguntas constantes sobre lo que va planteando el profesor, de forma tal que si este no les da respuesta en ese momento, si el profesor no te lanza la respuesta a esa pregunta interna que tú habías pensado, quedarán en tu mente como un pilar más de toda esa estructura de contenido que estás armando. Y existen tres elementos esenciales para construir estas preguntas: ¿por qué?, ¿cómo? Y ¿para qué? Pregúntate constantemente, basado en ellos, ¿por qué si se produce una misección medular en el lado izquierdo ocurre pérdida de dolor en el lado derecho? ¿Cómo actuará el mecanismo mediante el cual al hacernos tacto en una superficie de la piel aliviamos el dolor de forma local? ¿Para qué me sirve saber que el neurotransmisor que se libera en las terminales sinápticas de las neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático es la adrenalina y la noradrenalina? Cuestiónatelo todo. Si lo deseas, puedes ir copiando todas esas preguntas de forma tal que al finalizar, con la respuesta a todas esas preguntas, a todas esas interrogantes que te fuiste creando durante la explicación y el tema en sí, seas capaz de crear una estructura mucho más sólida basada en pilares del experto y pilares tuyos propios. Además, el hecho de estar cuestionándote constantemente te hará ir a la base de todo para comprender tus propias preguntas, consolidando muchísimo mejor toda esa estructura mental que tienes sobre el tema. La segunda forma para aplicar el aprendizaje crítico a medida que vas recibiendo la conferencia, es decir, el primero era el cuestionamiento y la segunda va a ser predecir lo que vendrá luego. Es decir, conforme el profesor te va explicando el contenido, vas a intentar predecir qué vendrá luego en esa explicación. Te pongo un ejemplo. Imagina que estás aprendiendo sobre la respuesta inflamatoria y te van explicando las diferentes células inmunológicas que van llegando al sitio de la infección para intentar combatirla. Intenta predecir cómo actuarán estas células, cómo van a entrar al tejido, cuáles tendrán un efecto más directo sobre la reducción de la inflamación. Y tú te preguntarás, pero predecir las cosas, ¿a mí de qué me sirve? Te explico. Lo primero es que creará una sensación de sorpresa y de incertidumbre en tu cerebro, haciendo que el proceso de estudio sea mucho menos aburrido, que estés más atento y que seas capaz de absorber mejor la información. Además, te ayudará a establecer una mayor cantidad de pilares sobre el tema, ya que, como había mencionado antes, al intentar predecir la información pueden suceder dos cosas: que hayas analizado correctamente y des con las respuestas, de lo cual es muy probable que te acuerdes luego, o que tu respuesta a tu predicción sea errónea, lo cual es mucho más efectivo, ya que si ahora yo te pregunto sobre un determinado examen que tomaste hace un año, es muy probable que te acuerdes mucho más y que me sepas decir mucho más aquellas preguntas en las que te equivocaste que aquellas en las que no tuviste ningún problema. Los errores nos marcan y, como te digo, si cometiste un error en tu predicción, es muy probable que luego lo recuerdes. Pasemos entonces al tercer y último momento de nuestro estudio: la sistematización activa. Este momento evidentemente es el de más peso cognitivo, ya que es el punto en donde verdaderamente comprenderemos el tema. Además de que es el más prolongado en el tiempo, ya que una vez realizados los pasos anteriores, siempre que volvamos a revisar el tema, lo realizaremos a partir de la revisión activa. Esta de acá arriba es la taxonomía de Bloom, que explica los diferentes niveles que existen del aprendizaje, encontrándose en los niveles más altos la síntesis, la evaluación y la creación. Y adivina, en la sistematización activa me he asegurado de que estén los tres. Lo primero que haremos evidentemente será revisar la bibliografía sobre el tema. Buscaremos todos los libros, videos, artículos que vayamos a leer relacionados con ese contenido y vamos a absorber esa información. Ahora, esta aproximación lo haremos con un enfoque luz-oscuridad. Habrá momentos de luz a los que yo le llamo tener el libro enfrente, tener ese soporte donde está el contenido enfrente, en donde absorberemos esa información, y habrá momentos de oscuridad en donde sin el libro, sin ningún soporte, nos intentaremos esquematizar a nosotros en una hoja en blanco el contenido. Es decir, nos intentaremos explicar ese contenido. El alternar entre ambos modos va a depender de ti y de cómo te sientas más cómodo. Vas a parar esos momentos de luz, vas a detener esos momentos de luz quitando el libro cuando sientas que ya es suficiente contenido como para explicar. Luego pasaremos a la fase de creación, en donde nos dedicaremos a crear las flashcards sobre ese contenido en cuestión que estamos estudiando. Para ponerte un poco en contexto, las flashcards no son más que tarjetas en donde en una porción, en la porción anterior de esa tarjeta, tenemos una pregunta sobre el contenido y en el reverso de esa tarjeta colocamos la respuesta a esa pregunta. Existen dos formas de hacer flashcards: a mano, es decir, elaborándote tus propias tarjetas a mano, o utilizando un programa que se llama Anki, del cual tengo un video completo que les dejo por acá arriba donde explico todo el funcionamiento del programa. Pero de forma general, Anki es un programa que cuenta en su programación, valga la redundancia, con el algoritmo de la curva de los vídeos.
Y tú me dirás, ¿y qué es la curva de los vídeos? Es una curva que describe el comportamiento de nuestra memoria a lo largo del tiempo. Es decir, describe cómo funciona nuestra memoria, en donde a medida que transcurre el tiempo, si no repasamos algo, por muy bien que lo hayamos estudiado a un inicio, simplemente se nos olvida. De forma tal que podemos establecer como conclusión que para recordar un tema en el tiempo, para mantener un tema en nuestra memoria, debemos establecer repasos sistemáticos de ese tema. Y estos repasos son precisamente los que haremos en Anki a través de las flashcards. ¿Y por qué no te recomiendo tenerlas a mano? Bien, porque cuando tienes un tema que estudiar, muy fácil. Lo estudias hoy, lo repasas en 2 días, en 4, en 8 días y así progresivamente aumentando los intervalos de tiempo. Pero ¿qué pasa cuando tengas 15 contenidos para estudiar? Tendrás que tener un sistema extremadamente organizado para saber qué días debes estudiar qué tema. Y aquí es donde entra Anki, porque Anki te mostrará exactamente los días que debes estudiar las flashcards de esos contenidos que has introducido. Resumimos hasta ahora. Luego de revisar el tema, luego hacer la lectura de ese contenido a partir de esos enfoques de luz y oscuridad, en donde intercalamos esas sesiones de lectura con sesiones de explicaciones en donde nos sintetizamos ese contenido, pasamos a la fase de creación aplicando el propio principio de la creación de la taxonomía de Bloom, creando las flashcards en Anki, ya que es mucho más cómodo que crearlas a mano y demás, lo que les he explicado anteriormente. Les estaré dejando el enlace de Anki en la descripción. Ahora bien, estas flashcards también las puedes generar a partir de inteligencia artificial, que es lo que te recomiendo hacer en caso de que cuentes con poco tiempo. Para ello contamos con 3 herramientas fundamentalmente: PDF 2 Anki, Wizdolia y el propio ChatGPT. Ahora, aquí hay una cosa a tener en cuenta. PDF 2 Anki y Wizdolia funcionan bastante simple. Le adjuntas el PDF, no le escribes nada y ellas te envían las flashcards. En cambio, ChatGPT, como ya saben, sí necesitas escribirle un prompt además de adjuntarle el PDF. Y como ya he hablado en vídeos anteriores, la calidad de la respuesta de ChatGPT dependerá de la calidad de la pregunta que tú le envíes, de la calidad de ese prompt que le escribas. Por tanto, debes ser muy cuidadoso con esto. En la descripción les estaré dejando el prompt que yo utilizo para crear mis flashcards a partir de un adjunto, un PDF adjunto. Pasemos entonces a la segunda forma para aplicar este principio de la sistematización activa, que no es más que el efecto examen, en donde básicamente, como su nombre lo indica, una vez estudiado el tema o cuando necesitemos repasarlo tras largos periodos de tiempo, nos exponemos a un examen que trate sobre este contenido. Para ello debes tener bien establecido una lista de cuestionarios, es decir, una jerarquía de cuestionarios para saber a cuáles ir en caso de que lo necesites. Los primeros en tu lista siempre deben ser exámenes de tu propia universidad o de otra universidad de tu país de años anteriores que traten sobre ese contenido que estás estudiando. Y tu segunda opción serían bancos de preguntas que hayan sido creados para exámenes más significativos y que algunas de sus preguntas o la totalidad se correspondan con eso que estás estudiando. Por ejemplo, si eres estudiante de medicina, puedes utilizar bancos de preguntas como AMBOS, UWorld, USMLE y Rex, todos estos creados para preparar a los estudiantes para el examen de residencia de los Estados Unidos, el USMLE. También puedes utilizar bancos de preguntas que preparen a los estudiantes para el ENARM, el examen de residencia de México, o el MIR, el examen de residencia de España. Estos bancos de preguntas abarcan tanto asignaturas básicas como anatomía, fisiología, bioquímica, micro, hasta asignaturas de la parte clínica. Por lo tanto, no importa en qué punto te encuentres en la carrera, siempre puedes utilizar las preguntas de estos bancos que se adecúen a esos temas que estás estudiando ahora. Así que en la descripción les estaré dejando el enlace a mi comunidad de Telegram, en donde podrán acceder y descargar todos estos bancos de preguntas. Si no estudias medicina, puedes buscar en YouTube bancos de preguntas relacionados a tu carrera, ya sea para exámenes de admisión o exámenes de graduación, siempre y cuando enfocándote dentro del contenido de esos exámenes en aquellos temas que a ti personalmente te interesan. Hablemos entonces de ese tercer método para crear cuestionarios, que sería la inteligencia artificial, utilizando fundamentalmente ChatGPT. En la descripción les estaré dejando los prompts que yo utilizo para generar estos cuestionarios. Aquí tenemos 2 opciones fundamentalmente. O le podemos pedir que nos elabore una serie de preguntas en base a un determinado tema que nosotros queremos, o podemos adjuntarle un PDF y que en base al contenido que está allí nos elabore las preguntas. Esta segunda opción suele ser más específica. De todas formas, en la descripción les estoy dejando los 2 prompts que yo utilizo para cada una de las formas. Ahora bien, hay un único problema que yo he identificado respecto a la no toma de notas, al no tomar notas y no tener ningún sistema de notas que te pueda respaldar. Y es a la hora de estudiar cosas a largo plazo. Es decir, por ejemplo, estudiamos un tema hace 6 meses, no le hemos podido seguir la continuidad a través de las flashcards porque se nos han acumulado, porque la carga de estudio es muy alta, porque la universidad va muy rápido y por cierta cuestión necesitamos volver a repasar ese tema que hace mucho tiempo no vemos. Pues bien, para esto vamos a utilizar el próximo punto del video, que se trata de la recuperación escalonada.
Como su nombre lo indica, se trata de hacer un acercamiento por escalones a ese tema que vamos a estudiar. Para ello te propongo lo siguiente. Vas a tomar una hoja en blanco y vas a aplicar la técnica de Feynman, la cual expliqué al inicio del video. Y te vas a ir dando cuenta cómo a medida que vas realizando esas explicaciones, tu cerebro va recordando todo mucho mejor, ya que va estableciendo esas conexiones o vas renovando esas conexiones que ya tenían menos potenciadas. Al finalizar todas estas explicaciones de aquello que fuiste capaz de recordar, te darás cuenta de que tienes dos grupos de temas. Unos temas que fuiste capaz de recordar a la perfección, que lo explicaste sin ningún problema, y otros temas que te das cuenta de que necesitas reforzar porque no los recuerdas tanto. Nos enfocamos entonces en este segundo grupo de aquellos temas que no fuimos capaces de recordar y lo que haremos será revisar esa información. ¿Y dónde lo vamos a revisar? En nuestras flashcards. Lo que haremos será ir al Explorer de Anki y buscar esas flashcards que creamos anteriormente sobre esos temas que tenemos más flojos, y lo que hacemos será leerlas y recordarlas. Si lo deseas, puedes marcar esas flashcards que no recordaste con una bandera de forma tal que las tendrás agrupadas todas en el color de esa bandera y puedes ir a esas flashcards sin necesidad de ir a todo el mazo de todo el contenido. Otra opción es tomar esas flashcards que no recordaste y crear un mazo independiente a ese mazo que habías creado con todo el contenido, de forma tal que solamente tienes que revisar este mazo, este segundo mazo que has creado ahora, con menos flashcards. Y por último, en caso de que lo necesites, en caso de que te hayas dado cuenta de que no recuerdas casi nada de ese contenido, vas a tomar todo el mazo de contenido y le vas a dar a olvidar. Pero ahora es muy importante que tengas marcada esta opción, ya que hace que cuando des a olvidar todas esas tarjetas te inicien en el orden en que fueron creadas, porque eso te va a dar mucha mayor estructura del contenido. O sea, si esta opción no la tienes marcada, cuando le dejas olvidar a todas las tarjetas van a aparecer en orden completamente aleatorio, y esto puede que te riegue un poco más. Si tienes la opción marcada, cuando le dejas olvidar te saldrán en orden siendo la primera tarjeta que creaste y así sucesivamente. En cambio, si tienes esta opción marcada, las tarjetas te saldrán al darle a olvidar al mazo en el orden en que fueron creadas, o sea, la primera tarjeta que creaste, la segunda, la tercera y así sucesivamente. Y esto te da la estructura del contenido porque tú comenzaste por ahí y no están en orden aleatorio. O sea que para la recuperación escalonada, primero nos hacemos las explicaciones aplicando la técnica de Feynman, luego buscamos esos temas en los que nos vimos más flojos en las explicaciones a través de la flashcard en el Explorer de Anki, y luego en caso de que lo necesitemos porque nos sentimos muy flojos en el contenido en general, damos a olvidar todo el mazo y volvemos a repasar la flashcard. Es importante, no volvemos a estudiar un resumen, no volvemos a ver un resumen, no volvemos a leernos un libro, volvemos a revisar las flashcards, las cuales están en formato de preguntas y respuestas, aplicando en el repaso un aprendizaje activo. Y esto ha sido todo por hoy. Espero de corazón que estas herramientas te hayan servido para construir tu sistema de estudio y potenciar significativamente tu desempeño académico. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.